Para el día de hoy vamos a solucionar el quiz de la semana anterior. Este quiz consiste en la elaboración de dos ejercicios. Lo primero que vamos a hacer es abrir el enunciado, los ejercicios que tienen que ver con la resolución de lo que necesitamos, y a partir de ello pues empezaremos a trabajar. A continuación voy a llevarme los 2 puntos para un bloc de notas a fin de manejar mejor esto y que se vea mucho más grande el texto. Aquí bueno, voy a abrir un bloc de notas. En el bloc de notas voy a buscarme esta parte de aquí, y después de buscar esta parte de aquí ya tengo listo, ¿sí? Mi trabajo, bueno, para empezar mi trabajo. El quiz no era nada complicado si en algún momento habías estudiado los temas que hemos visto. Todo estará también en los videos que se publican, todo lo puedes encontrar ahí. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es resolver el primer punto. Ya tuvo que haber descargado las dos clases, no, nada más descargó una sola. Voy a descargar la segunda, voy a dar clic aquí. No. Y bueno, y en NetBeans empezamos nuestro trabajo. Voy a iniciar un nuevo proyecto, ¿sí? Nuevo proyecto. Le hacemos clic, es una aplicación de Java. Los mismos pasos que hemos seguido anteriormente. Aquí el nombre que querramos darle, yo le voy a dejar ese de aplicación 18 y le voy a dar finalizar. Al darle finalizar, fíjate que no hay absolutamente nada. Aquí lo que voy a hacer es crear, ¿sí?, el nuevo programa. Le voy a hacer clic derecho aquí donde dice Default Package y voy a escoger la opción de Java Class. Esta va a ser mi clase lista, ¿no? Le voy a dar finalizar, pero también necesito otra clase que se llame nodo, así que ahí mismo clic derecho, New Java Class. Esta se va a llamar nodo y le voy a dar finalizar. Entonces aquí yo tengo nodo, ¿sí?, que si tú lo abres desde cualquiera de los computadores que hay aquí en la sala de cómputo, ¿no?, seguramente no lo va a abrir como lo abro yo acá, sino que de una vez lo voy a abrir con el bloc de notas, cosa que voy a simular. La clase nodo le voy a dar copiar a este contenido y me voy a devolver aquí a NetBeans y voy a darle pegar. No tengo que copiar todo esto nuevamente, no tengo que hacerlo. Aquí voy a borrar esto, ya yo sé lo que voy a hacer. El paso siguiente, me voy a devolver aquí, voy a darle clic derecho, abrir con, le voy a decir que lo abra con el bloc de notas. Copio esto, después de haber seleccionado todo, por supuesto. Cierro enseguida, puedo cerrar aquí enseguida. El otro no lo voy a cerrar porque son los enunciados, y ya tendré absolutamente todo lo que hemos hecho durante las clases anteriores. Están los 9 procedimientos. Pero resulta y pasa lo siguiente, que yo aquí no me he dedicado solamente a que se hagan estos 9 procedimientos. Yo les he dicho en el primer punto del quiz de la semana pasada que vamos a desarrollar un método en la clase lista, de la lista doblemente enlazada, en la cual se informe la sumatoria de los datos contenidos. Ahí les doy una pista, tanto a los que les coloqué el problema de la suma, como a los que le coloqué el problema del promedio, como a los que les coloqué el problema de contar cuántos elementos había en la lista. Les coloqué una pista. Para sumar los valores contenidos, se mete un puntero y se recorre mientras este puntero sea diferente de nulo, sumando cada información a un acumulador. Claro, lo primero no es eso, lo primero es colocar el encabezado. El encabezado lo voy a hacer aquí en la clase lista, aquí y solamente aquí. Y el encabezado seguramente será public, ¿sí?, int, y el nombre es suma o sumatoria, el nombre que tú le quieras dar. ¿Tengo que colocarle parámetros? No, porque en este caso los parámetros estarían de más. Sabemos que es la sumatoria de todos los elementos de la lista enlazada. ¿Qué me dice la ayuda? ¿Qué me dice la pista? Lo que me dice lo voy a copiar aquí en este lugar. ¿Cómo así que tengo que colocar? Bueno, lo primero que tengo que hacer en realidad es declarar una variable que me haga la suma, una variable acumuladora, una variable sum.
Y lo segundo que voy a hacer es colocar lo que me dice aquí. Metemos un puntero en la lista enlazada y que éste la recorra. Puntero, ¿sí? Es decir, un elemento que pertenezca a la clase nodo. ¿Qué nombre le voy a colocar? Ya eso depende de lo que tú quieras colocarle. Por ahora, yo siempre utilizo temp, que es temporal, que es abreviatura de temporal, y le digo que sea igual al primer nodo de la lista. El primer no existe, no existe primer, existe primero, ¿sí? Ese sí existe aquí. Se recorre mientras ese puntero sea diferente de nulo, mientras que el puntero que acabo de colocar, que se llama temp, sea diferente de nulo, usted haga dos cosas. La primera de ellas, ¿sí? Sumar cada información al acumulador. El acumulador se llama sum. Tengo que sumar cada información de los nodos. Entonces, sum le va acumulando o vaya acumulándole temp.info. Cuando le coloco el punto y dejo una pausa pequeña, me aparecen las sugerencias, elijo esa. Pero si lo dejo así, ya me iba a pasar, si lo dejo así, él se repetirá en un ciclo infinito y nunca saldrá del ciclo, mientras que, porque nunca temp va a ser diferente de nulo, excepto cuando la lista esté vacía. Lo que tengo que mandar a recorrerla, entonces temp es igual a temp.derecha para que siga avanzando dentro de la lista doblemente enlazada. Tengo un mensaje de error aquí. ¿En qué consiste? En que falta la instrucción de retorno. Falta return, ¿sí? Y voy a retornar la suma de esto. Pero esa era la suma, ¿sí? Había otro, en el caso de Jaime, que era el proceso del promedio. El promedio también es sencillo porque yo puedo decirle aquí prom, ¿sí? Y puedo decirle contador igual a 0. Y entonces yo le puedo decir lo siguiente, le puedo decir que contador más, ahí me falta una letra, sí, me falta una letra. Y al final le puedo decir que prom es igual a sumador dividido entre contador. ¿Cuántos elementos hay? Cont. ¿Cuántos sumaron todos esos elementos? Sum. ¿Cuál es el promedio? El sumador dividido entre el conteo de los elementos que están ahí en ese lugar. El segundo punto es este que está aquí. Desarrolla un programa que llene una lista doblemente enlazada. Después de leer cada elemento, y ahí es donde cambiaba el de cada uno de ustedes, pregunte si va a agregar otro. Al final se necesita que informe si el listado es capicúa, es decir, los datos almacenados se leen igual en ambos sentidos. Un elemento o un objeto capicúa, ejemplo, si yo tengo un número como este, 12.021, este es un número capicúa, ya que si yo le doy la vuelta, lo miro de manera inversa, tendré exactamente el mismo resultado, 12.021. Si yo miro una palabra como arenera, entonces resulta que es una palabra capicúa o palíndrome, porque esta palabra se lee igual en los dos sentidos. Si alguien la llega a escribir al revés, se lee exactamente igual en los dos sentidos. Si yo escribo una frase, dábale arroz a la zorra el abad, tenemos una frase capicúa, una frase palíndrome, la cual se lee de igual manera en ambos sentidos. Y lo mismo pasará con vectores, lo mismo pasará con matrices, lo mismo pasará con las listas enlazadas. ¿Qué diferencia hay con las listas enlazadas? Que con las listas enlazadas yo tengo un esquema más o menos como el siguiente: 32, 45, 61, 45. Ahí estoy haciendo todos los arreglos para que me salga una lista palíndrome. Entonces esta que tenemos aquí es una lista de valores palíndrome. ¿Qué pasa? Que si yo la leo de izquierda a derecha y la leo de derecha a izquierda, se lee exactamente de la misma forma. Entonces, en el día de hoy nosotros
vamos a desarrollar el quiz que hicimos la vez pasada, donde había un procedimiento. Declare la lista, lea la lista, inicie un par de punteros, uno en el primer nodo, otro en el último, inicie una variable SW en 0, mientras que SW sea igual a 0 y ambos punteros sean diferentes de nulo. Aquí lo estoy haciendo de la manera más sencilla posible. Compare si la información contenida en cada nodo son iguales. Si son iguales, siga el recorrido. El puntero el que está en el primer nodo avanza hacia la derecha, el que está en el último avanza hacia la izquierda. Si no son iguales, es decir, si en algún momento, ejemplo, yo llego aquí a encontrar un 55 y lo comparo con el 45, no son iguales. Entonces SW cambiará de valor. Al final, si SW es 0, significa que es un palíndrome, significa que es una lista capicúa. En caso contrario, la lista no lo es. Aquí tengo un error en el diseño, ¿sí? En caso contrario, la lista no es capicúa. Le hago clic derecho aquí en el paquete por default. Ahí les advierto a todos, a Jorge y al que no es Jorge, porque Jorge fue el que cometió el error. Yo no puedo crear los programas en cualquier parte donde a mí se me venga en gana. Los tengo que crear unido al paquete. ¿Por qué? Porque NetBeans molesta bastante en ese sentido. Si no lo uno al paquete, él me va a decir que tengo que importar esa clase o que tengo que importar ese proceso. Entonces, no lo puedo hacer en cualquier parte. Aquí, fíjense ustedes que lo estoy haciendo en el mismo lugar en donde se encuentra lista y en donde se encuentra nodo. Clic derecho, New, Java Class, le coloco el nombre, a este le voy a colocar Quiz y le voy a dar Finalizar. Voy a importar, eso sí lo tengo que hacer, los paquetes que necesito para poder leer y escribir. Javax.swing, en el caso del quiz de Santiago y en el caso del quiz de Neider, era el paquete java.io, porque ellos tenían que leer a través de archivos planos. En el caso de ustedes, yo no los obligaba a leer en archivos planos. Eso sí, a cada uno de ustedes le di un problema un poquito distinto. La forma de leerlo era diferente, ¿sí? Bien, entonces aquí en este caso voy a decirle que me coloque todo bien organizado, que no se vaya tan lejos, ¿no? Y que se pueda leer simplemente mirando esta parte de la pantalla. No tengo que desplazarme ni a la derecha, sino simplemente aquí me mantengo en este lugar. Ya está el paquete importado. Entonces desarrollo un programa que llene una lista doblemente enlazada. Lo primero para poder llenar la lista doblemente enlazada es declararla e inicializarla. Lista, ¿sí? Le voy a colocar cualquier nombre, se va a llamar A, es igual a new lista. Cierro paréntesis, ahí está inicializada enseguida. Inicializada significa que se va a ejecutar, aunque aquí el método constructor es nulo, es vacío, que se va a ejecutar el método constructor. Es decir, primero y último son iguales a nulo, y aquí por supuesto que se ejecuta esta parte que no le agrega más nada al ejercicio en este momento. Necesito dos punteros. Nodo, ¿sí? Le voy a colocar al que está de primero, le voy a colocar X. Es igual, no tendría ningún sentido colocarlo ahora, así que ¿para qué lo voy a colocar? Ya le iba a decir que A punto primero, Z es igual a A punto último, pero no tiene ningún sentido porque si no tengo una lista aún, eso no tiene para dónde coger. Bien, necesito, según lo que te dije, pregunta si va a agregar otro. Entonces, si voy a agregar otro, necesito hacer una pregunta. Esa pregunta va a ser algo así como un número entero. Y le voy a colocar que la variable se llama PR, pregunta. Haga, ya lo hemos hecho antes, mientras pregunta sea igual a 0. Punto y coma. Debe salirme con error porque PR no está inicializado en ninguna parte. Cosa que voy a adelantar enseguida. PR es igual integer.parseInt o parseInt, ¿sí? Necesito un JOptionPaint, JOptionPaint.show
input dialog para que lea, ¿sí? Y le digo que 0 lee otro valor. ¿Sí? Vamos a dejarlo así y no expliquemos tanto en este caso. Bien, entonces yo tengo que insertar valores dentro de la lista. Sí, a punto agregar último, ¿sí? Y le digo aquí, integer punto parseInt o parseInt, como quieras pronunciarlo, jOptionPaint punto show input dialog o dialog, no sé cómo se dice. Número, ¿sí? Lo voy a colocar aquí. Número. Creo que tiene el punto y coma. Sí tiene el punto y coma. De esa manera leo una lista enlazada. Pero entonces ahí ya solucioné mi problema. No. Recuerda que en las indicaciones, recuerda que en el procedimiento que yo en algún momento instalé aquí, les comentaba que eso se podía resolver en unos 6 pasos, más o menos. Declaré la lista, ya está hecho, ¿sí? Aquí en este lugar está declarada la lista. Inicié la lista, aquí está inicializada la lista. Lea la lista, aquí está leída la lista, ya la tenemos. Y ahora viene la tercera parte del problema. Inicia un par de punteros, uno en el primer nodo, otro en el último. Entonces x es igual a punto primero, ¿sí? Punto y coma. Z es igual a punto último, punto y coma. Tercer paso. Cuarto paso, inicio una variable SW en 0. SW es igual a 0. Quinto paso, mientras que se cumplan dos condiciones, mientras que SW sea igual a 0, ¿sí? Y primero no, se llama X, ¿sí? Sea diferente de null. Mientras que se cumplan esas dos condiciones, usted va a hacer el siguiente trabajo. ¿Qué se va a hacer? Aquí mismo estoy diciéndole, compare si la información contenida en cada nodo son iguales. Si x.info es igual a z.info, entonces no pasa nada. Si son iguales, siga el recorrido. Bueno, si son iguales, sigue el recorrido. X es igual a x punto derecha. Z es igual a z punto izquierda. ¿Sí? Control barra espaciadora para que me complete y ahí completo. ¿No? Aquí coloco un espacio de más. Ok, lo corrijo. Compare si la información contenida en cada una son iguales. Si son iguales, sigue el recorrido. El puntero en el primero avanza hacia la derecha, el puntero en el último avanza hacia la izquierda. Si no son iguales, SW cambiará de valor. Si no, ¿sí? SW es igual a 1 y se acabó el ciclo mientras que. Después del ciclo mientras que, si SW resultó 0, significa que es Capicúa. Si SW es igual a 0, significa, entonces lance el mensaje, ¿sí? .show mensaje dialog null, ¿no? Sobre cuál objeto va a girar el cuadro de diálogo. Le voy a decir que es igual, bueno, perdón, el arreglo no, esta es una lista. La lista es Capicúa o palíndrome. Si no, significa que la lista no lo es. Control C, Control V, aquí en este lugar, la lista no es Capicúa. Bien,
en el día de hoy estructuras abstractas. La primera parte de estas estructuras corresponde al tema que se llama pilas y la segunda es el tema conocido con el nombre de colas. Es la forma de almacenar datos. No se utilizan estructuras distintas a las conocidas. Lo único que cambia es la manera de acceder a ellas. Bueno, en el caso podemos encontrar dos estructuras específicas, como es el caso de pilas, aunque hay muchas más, pero las dos más importantes son estas: la conformación de datos a través de pilas y la conformación de datos o el análisis de los datos a través de colas. Pilas, basado en el concepto LIFO, que quiere decir las últimas que ingresan son las primeras en salir. Este tipo de organización de datos es la que más utilizan este tipo de datos son las que se utilizan dentro de la memoria RAM de tu computador. Por otro lado, también encontramos lo que son las colas. Las colas están basadas en el concepto, tengo un error ahí, FIFO. Dicho concepto significa que las primeras en entrar son o serán las primeras en ser atendidas. Ejemplo de la vida real: la cola de un banco o de un cajero. El concepto de pila en inglés se conoce como stack. El concepto de cola en inglés se conoce como queue. Para poder hacer una implementación de esto, utilizamos dos rutas o dos vías. Se puede hacer a través de vectores, como también a través de listas enlazadas. Yo te voy a recomendar la forma de resolverlo a través de las listas. En las listas es mucho mejor, mucho más rápido que a través de vectores. En las listas se puede hacer mucho mejor. Entonces ahora vamos a implementar la clase pila dentro del lenguaje Java. La clase pila es sumamente sencilla, ya que solamente vas a tener dos operaciones. Una operación que se llama agregar, ¿sí? Y una segunda operación que se llama sacar. Agregar y sacar. La pila no es más que una lista enlazada en la cual yo agrego elementos al comienzo de la lista
y saco los elementos por el comienzo de la lista. Ahorita le agrego la letra que me hace falta. Entonces, si hago eso, significa que voy a tener solamente dos procedimientos, no más. Pero vamos a agregarle un tercero, uno que se llame mostrar. Ver todos los datos contenidos. Empezando, por supuesto, desde el comienzo de esa lista. Voy a crear un nuevo proyecto, New Project, me voy acá. Es una aplicación de Java, sí. No va a tener clase principal por ahora. Le voy a colocar un nombre, este se va a llamar pila. Y voy a darle aquí finalizar. En paquetes de fuente, paquete por default, ¿ah? Le doy clic derecho, elijo la opción New y le digo que me cree una clase de Java. Esta clase de Java es la que se va a llamar pila y le voy a dar finalizar. Bien, aquí voy a colocarle como comentario clase pila. Agrega datos y los elimina en la misma dirección. Punto. Lo único que va a hacer la clase pila. Pero la clase pila tiene una propiedad y es cuál es el elemento que lo compone. Bien, aquí debo advertir lo siguiente: nodo, ¿sí? No lo tengo creado, le voy a decir copiar, y nodo aquí le voy a decir pegar en este lugar. Paste, refactory, tal. ¿Sí? Refactor, tal. Y ya está. Creo que nada más necesito uno solo de los punteros, izquierda. El de derecha no lo necesito. Así que lo borro, lo elimino. Bien, terminada esta adecuación, me regreso a pila. Espero que escuchen la explicación y después lo escriben. No es necesario escribirlo por el momento. En pila, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un puntero de la clase nodo. Se va a llamar tope, ¿sí? Y para empezar va a ser igual a null. ¿Cómo así? Cuando uno empieza una lista, al principio la lista está vacía. Vuelvo y repito este concepto. El constructor public pila, ¿sí? No tiene absolutamente nada, ¿no? Voy a dejarlo totalmente vacía. Y recuerden que la clase pila va a tener dos y después le agregaremos un tercer elemento. El primer elemento de esta pila se conoce con el nombre de agregar. Agregar un dato, agregar un número, agregar un valor. Public void, porque no me va a devolver nada, y a este le voy a colocar el nombre de agregar. ¿Qué voy a agregar? Un número entero. ¿Cómo hago para agregarlo? Con el procedimiento de agregar que hemos hecho siempre, agregar al comienzo de la lista. Si tope es diferente de null, entonces hacemos lo siguiente. ¿Qué hacemos? Nada todavía, porque no he creado el nodo nuevo. Nodo nuevo es igual a new nodo con el valor de x. Si tope es diferente de nulo, entonces nuevo punto izquierda es igual a primero. ¿A cuál primero? Tope. Y de todas formas, tope es igual a nuevo. Después de agregar el nodo, hacemos el procedimiento de eliminar. ¿Cuál nodo voy a eliminar? El primero. No se olviden que en pila lo que nosotros tenemos es el concepto de el último en entrar es el primero en salir. El último en entrar es el primero en salir.
Vuelvo y repito, como en la gaveta cuando te guardan la ropa. ¿Cuál fue la última camisa que metieron en esa gaveta? ¿Sí? Quedó de primera, quedó al comienzo, ¿no? Entonces, para a ti te gusta la que está al fondo, esa fue la que metieron de primera. Y es la última que tienes que sacar. Entonces, tienes que ir sacando una por una para poder obtener esa que tú quieres, esa que a ti tanto te gusta. Esa es uno de los procedimientos que hace el computador. Lo hace, ¿sí? De manera independiente, de manera transparente. No lo vemos, pero el computador lo hace. Viene la operación de eliminar. La operación de eliminar es cuando sacas tu camisa. Tienes que sacar la primera. Quiero la tercera. Tienes que sacar la primera. La segunda, sacas la tercera, la obtienes y guardas otra vez las cosas como estaban en un comienzo. El procedimiento de eliminar, nosotros le vamos a decir que se llama sacar, aquí en este caso. Public, ¿sí? Voy a marcarlo con un tipo int y este se va a llamar sacar. Sacar no tiene ningún parámetro porque va a sacar el primero que esté ahí en ese lugar. Para poder sacar yo tengo que preguntarle que si tope es diferente de nulo. Si tope es diferente de nulo, entonces puedo sacar un elemento. Si no, no puedo sacar ninguno. Le voy a decir que retorne un valor cualquiera. En este caso le voy a decir que retorne un 0. ¿Sí? Retorne un 0 para ese caso. Bien, entonces si tope es diferente de nulo, sacamos ese valor que está ahí. Int x es igual a tope.info, ¿sí? Punto y coma. Le decimos lo siguiente a continuación. Le informamos que tope es igual a tope.izquierda, ¿sí? Y le decimos que retorne el valor de x. De esa manera borramos el primer elemento. El otro proceso que vamos a hacer, que es un sacrilegio para los que hacen estructuras de datos puras, es el de imprimir. Pero nosotros podemos hacerlo porque yo siempre les he dicho, en cuestión de programación no es cuestión de fe. Uno tiene que comprobar lo que está haciendo y mostrar el resultado de lo que está haciendo. Y mostrarlo significa ejecutar y que los datos se vean y que se sepa claramente qué es lo que está pasando dentro de la estructura. Entonces voy a hacer un procedimiento que se llama mostrar. Public. Para mostrar voy a utilizar un string y el nombre es mostrar. En mostrar voy a declarar la variable que voy a devolver, se llama cat, ¿sí? Y es igual a una cadena totalmente vacía, no tiene absolutamente nada. Me voy a adelantar enseguida, yo voy a retornar dicha cadena, cat, punto y coma, return, ¿sí? Ahora viene el procedimiento central. Lo primero que hago es declarar nodo, ¿sí? Temporal, temp es igual a tope, punto y coma, mientras que tope sea diferente de nulo, haga dos cosas. A cat, por favor, me le agrega, ¿sí? Temporal.info, punto y coma, y como para terminar la primera parte, recorra, siga recorriendo. Temporal es igual a temporal.izquierda para que se pase para el siguiente nodo. Esa es la primera parte. La segunda parte consiste en colocarle un separador. Entonces, si temporal todavía sigue siendo diferente de nulo, ¿sí? A cat, por favor, me le agrega una cosita más. Agréguemele un separador, ¿sí? Entre los elementos. Y así, de esa forma, hago mi clase llamada pila. El siguiente que vamos a hacer es la clase cola. La clase cola
tal como la clase pila, también cuenta con dos procedimientos. Los dos procedimientos son los de insertar, ¿sí? Agrega componentes. En este caso vamos a agregar números al comienzo de la lista. Pero también está la operación que se llama atender. Saca elementos. Y al revés, yo estoy equivocado aquí, ¿sí? ¿Cómo así? Insertar, agrega componentes al final, como si yo en una fila me colara al principio. ¿Ah? No, me voy para el final de la lista. Y cuando atiendes los elementos que están al comienzo de dicha lista. Ahí sí, exacto, aquí vale la pena caer en cuenta de eso. Y la otra que vamos a hacer y que estará mal hecha porque como te digo son cosas que no se pueden hacer en la vida real, mostrar, ¿sí? Ver todos los datos contenidos. Bien, lo primero que voy a hacer es crear un nuevo proyecto. Clic, una aplicación de Java. Este se va a llamar cola. No va a tener clase principal, no quiero clase principal por ahora. Y aquí está cola. Lo mismo de antes, clic derecho en paquete por default, Java class, ¿sí? Y este se llamará cola, que es como es el objetivo principal de ello. Nodo, este nodo que me sirve bastante, que es el nodo que tiene dos enlaces, le voy a decir que me lo copie allá. Clic derecho, copy, clic derecho, paste. Esta es la clase cola, agrega y quita datos en los lados diferentes de la lista. A ver qué tengo aquí, nodo, ¿sí? Bien, listo. Entonces, para este caso, defino o declaro dos nodos. Nodo, el que está al principio, que le voy a llamar cap, que quiere decir cabeza, y el que está al final, que le voy a llamar fin, y que me marca el final de la lista enlazada. Cap es igual a fin y ambos son iguales a null. El método para agregar, public void, no me va a devolver nada. Agregar. ¿Qué voy a agregar? Un número entero. Nodo nuevo, que no se me olvide, es igual a new nodo. Creo el nodo nuevo. Si fin es igual a nulo, entonces cap es igual a fin y ambos son iguales al nuevo nodo. Si no, fin punto derecha es igual a nuevo y fin es igual a nuevo. Agrego al final de la lista. ¿Qué pasa si quiero atender? Aquí no se llama agregar, aquí se llama... Bueno, agregar está bien. Vamos a agregarlo al final. Pero el otro sí lo voy a cambiar, sí le voy a dejar el nombre
que les comentaba, atender. Atender no tiene parámetros porque siempre voy a atender al que esté a la cabeza. Es decir, voy a eliminar al primero de ellos. Entonces, para poder atender, lo que voy a hacer es lo siguiente: descartar que la lista esté vacía. Si cap es diferente de null, entonces podemos hacer el trabajo. Si no, le decimos que retorne un 0. Cero que después en la práctica no lo vamos a llevar a cabo. Simplemente, si está vacía, ya no vamos a hacer este procedimiento en el programa, desde el programa principal. Bien, si cabeza es diferente de nulo, si hay un primer elemento, entonces ese primer elemento pasará al posterior, al siguiente, ¿sí? Del 21 saltará al 43 en el ejemplo que está en el tablero. Entonces, debo tener en cuenta, eso sí, debo tener en cuenta que no haya un solo elemento en la lista. cap.info. Aquí de una vez le voy a decir return x, adelantándome ya a los procedimientos. Bien, si cap es igual a fin, si el primero y el último son el mismo, significa que hay un solo elemento. Entonces, cap es igual a fin y ambos son iguales a null. Estoy eliminando la lista completa. Si no, entonces cap es igual a cap.derecha, punto y coma, y se acabó el problema. String, mostrar, ¿sí? Que permite mostrar la estructura. Entonces, mostrar la estructura es lo siguiente: string cat es igual a vacío, y al final ese es el que voy a mostrar, cat, ¿sí? Nodo tem es igual a cap, punto y coma, mientras que tem sea diferente de null, la misma historia de ahorita, ¿sí? Haga dos cosas. La primera, cat más igual a tem.info, punto y coma. Temp es igual a temp.derecha, punto y coma. Y si temp es diferente de null, entonces cat más igual a un separador, un guioncito para que me sirva para separar. Listo.